Muy bienvenido, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gusto saludarles. Contento de una vez más vernos y desearles la más rica bendición de parte del Señor, pues. Muy bien. Amén. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero aquí estamos ubicados, aquí en Los Lingers 12. Estoy con mi hermano Alfredo, hermano Luis, hermano Alex, mi hermana Yolanda, mi hermano Héctor, mi padre y mi persona. En el Zoom, está, en el panel está hermana Daniela, hermana Angélica Villagrán, hermana Gladys, ¿qué más está ahí? Hermana Montserrat. Vamos a comenzar orando al Señor. Hermano Luis, guíanos en la oración inicial. Siempre tenemos gracias. Día, dado, amor, gloria. Oramos, Señor, en esta hora por palabras también. Amén. Que se entrega la vida a nuestra vida, Señor, por lo tanto, los puedes hacer. Danos sabiduría, danos entendimiento, por también, Señor, así a la vez poder práctica, Señor, esta palabra, que tú lo enseñas todos los días. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque tú eres nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, ya estamos cerrando el capítulo, el libro de Primera de Corintios. ¿Recuerdan la serie cómo estamos, lo hemos titulado? ¿Cuál es la serie de todo Primera Corintios? La iglesia. ¿Ya? Desordenada. ¿Ya? No, pero la frase completa. Es pierde el predicado, pero el sujeto, ¿cuál es el sujeto? Humano. ¿Cuál es el sujeto? Una exhortación, una exhortación divina Una frente a una... situación divina frente a una iglesia desordenada. Exactamente, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar allí. Hermana, ¿a usted le sale toda en su dispositivo, le parece la pantalla completa o le sale desfasado así, como cortado? A mí me sale completa. Tengo problemas con mi computador, nomás que no puedo abrir, pero estoy por el teléfono. Hermana Pero Dani, ¿cómo ve? ¿Sale completo o sale con con unos cortes? pastor, veo completa las láminas, solamente que estoy por el teléfono porque por el internet no puedo abrir la página de Zoom. Ya, ok, muy bien. Sí, quería ver un poco ahí si podían chequear. Si alguien está con con el computador, se ve Incompleto. completo. Se ve completo. Sí. Ya, muy bien. Vale, incompleto. Ya, muy bien. Vamos a ver una tarea. Estamos leyendo el libro, hoy día corresponde al capítulo 8 de El enrejado y la vid. ¿Algún comentario de la tarea? ¿Alumnos? ¿Alumnas? Ya, no está bien. Ustedes se están perdiendo la tremenda lectura que realmente es de mucho provecho para aplicar al siglo XXI como iglesia. Sabemos que nos hace replantear y nos hace reflexionar este hermoso libro. Tenemos un comentario. ¿Ya? Se revienta el alumno. Y a hermano Alex. Escucha, hermano Alex, ¿no? Estuve leyendo el capítulo, bueno, lo leí una vez, pero me llamó la atención porque eh, se hace como un resumen de lo que puede ser una iglesia, de acuerdo al pastorado. Ya, muy bien, Se ¿ya? habla, por ejemplo, del pastor como clérigo, que es Ya. lo tradicional, ya lo más antiguo. Se puede decir que el pastor visitaba las casas, las personas, y aparte del culto el día domingo, y era como un pastor tradicional, se puede decir. Ya, ok. Después hace el enfoque del pastor como gerente general, que hace que la iglesia, que pueda haber muchas actividades en la iglesia en el fondo, que se Ya. puedan hacer actividades, que los miembros participen, porque el enfoque de pastor como clérigo, los miembros no participan tanto, son como oidores. Es como el cura nomás, pues, Claro. como la misa nomás. Y La gente son comidores. delega responsabilidad. Sí, Es los diferentes ministerios. sí, Y después introduce el concepto de pastor como capacitador, ya, que tiene que ver con el discipulado más que nada, ya. que hace que el pastor enseñe de forma más que nada personal, dice en una parte, para que los hermanos en este caso puedan llevar a otros a hacer lo mismo. Exactamente.
Entonces la pregunta sería, ¿la iglesia donde estamos nosotros, cuál sería el énfasis según lo que creen ustedes? Nos gustaría y nos soñamos con el hermano Luis y el resto de los liderazgos que cada uno de los miembros seamos discipuladores. Por ejemplo, quienes somos miembros y ya llevamos años o estamos bautizados, debíamos ser discipuladores. Una iglesia discipulando a otros discípulos. Y que no debemos perder ese concepto de discípulo. Tercer enfoque. El tercer enfoque, sí, capacitador. Entonces, yo, por ejemplo, como dice la Biblia en el texto ahí de Efesios, ¿se acuerda? Dice que el mismo constituyó pastores para edificar el cuerpo de Cristo, fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, el mismo cuerpo de Cristo va, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus capacidades espirituales, van haciendo discípulos. La gran comisión es esa, no, la gran comisión no está circunscrita a un ministerio, sino que a todo el pueblo de Dios, pues. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ya? No que las naciones discipulen a la iglesia. Hoy día como que las naciones están discipulando a la iglesia en vez de que la iglesia disipule a las naciones. Inclusive estamos llamados a discipular a la gente de dentro y fuera de la iglesia. Y cuando hablamos de dentro significa que nosotros vayamos creciendo y cuando estamos discipulando afuera es porque estamos evangelizando. ¿Ya? Entonces eso debe ser dinámico. Así que eso. Gracias, hermano, por compartir esta lectura. ¿Ya? Maravilloso. El autor es muy claro en exponer. La idea es, dice, que no entrar en polémica, sino que nada más mostrar una realidad de lo que la iglesia es. ¿Alguien más? ¿Otro comentario más del panel? Gracias, hermano Alex. Tiene aquí una calificación ahí por participar. La problemática de cómo se vive hoy día influye en eso, de que todo es como rápido, de la profesionalización, eh, hoy día para todo buscamos profesionales, po. Exactamente. Sí. Y el discipulado, como lo estamos entendiendo en el otro estudio con el hermano Daniel, que estamos viendo lo del reino y las parábolas de Jesús, el discipulado no se necesita ser un profesional para discipular porque es acompañar en el proceso personal e individual de cada persona. Exactamente. De acuerdo a la situación, es como acompañar y llevar esta perspectiva bíblica a los nuevos creyentes, ya sean nuevos o antiguos, pero que tengan la necesidad de acuerdo a sus situaciones personales, ir acompañándolos con el enfoque bíblico. Y para eso no se necesita ser profesional, sino se necesita tener el corazón de Jesús como lo hacía él con sus discípulos. Pero la problemática es hoy día la profesionalización y de querer todo rápido también. Para acompañar se necesita, el contraste de acompañar es que hay que invertir tiempo en acompañar. Sí, exactamente. Y hay que invertir tiempo. Jesús pasó más tiempo con los grupos pequeños que con la Ajá. multitud. Ya se Así. fíjese. Y eso nosotros también tenemos que tomar ese mismo modelo, pasar más tiempo con los que estamos discipulando, o el liderazgo, por ejemplo, el pastor también debe estar igual, pues, con quienes trabajan, pasa más tiempo. Entonces, de esa manera, juntos van transmitiendo la visión que el Señor quiere para esa iglesia. Entonces, es importante. Muy bien, gracias. La próxima semana seguimos avanzando con el capítulo número 9 del libro El Enrejado y la Vid. Capítulo 9. Pero ese es un libro, hermano, que se están leyendo los alumnos. Ah, Si usted quiere leer, le puedo pasar los libros, pero sí. Pero acá lo importante es participar, que como algunos estamos haciendo este comparado. Bueno, vamos a entrar hoy día de lleno a lo que es el capítulo 15. Tiempo atrás hablamos del querigma. ¿Recuerdan allí cuando hicimos la investigación qué es el querigma? ¿Recuerdan la búsqueda del querigma? Sí, no me acuerdo, pero Ya, respondan los estudiantes. Si somos discipulados, tenemos que entender el querigma y la didache. enseguida. Aquí está. Ya, La Che de los apóstoles en tiempo de la iglesia temprana. La enseñanza de los 12 apóstoles. ¿ya?
que funcionaba como un manual para las primeras comunidades cristianas. Ya. ¿Y el querigma? ¿Qué es el querigma? Estoy viendo mi apunte. El Evangelio centrado en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo como medio de salvación. Eso es lo que tengo yo del querigma. ¿Cómo? El núcleo de la fe cristiana. El núcleo de la fe cristiana, ¿cierto? Ya. El núcleo de la fe cristiana es el mensaje central de Claro. Jesucristo, su evangelio, a donde hablamos del contenido, ¿cierto? Del contenido del evangelio. Y cuando lo hacemos con el objetivo principal de hablar de la persona y obra de Cristo. Entonces, y aquí hoy día vamos a desarrollar parte del querigma, ¿ya? De lo que hizo el Señor. Bueno, Él nació, murió, resucitó y hoy día vamos a hablar de la parte, aspecto del querigma, ¿ya? Y eso es lo que se predicó, y ahí, bueno, si Cristo no hubiese resucitado, vano sería el querigma. Vano sería la predicación, porque el querigma es la proclamación, el querigma es la prédica, la predicación. Muy bien, hermana. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que estamos viendo el capítulo 15 y 16 hoy día. Vamos a decir lo siguiente, los corintios no negaban la resurrección de Cristo, pero sí la resurrección del cuerpo. Eso, Así es. ahí por toda esta filosofía griega, ellos tenían ese pensamiento. Pero había un trasfondo judío y griego en cuanto a este aspecto. Entonces, cuando observamos este punto, voy a pedir que cuando, hermana, abran su audio cuando intervengan. Hay un audio abierto, hay unos ruidos. Entonces, voy a pedir que cuando intervengan, abran su micrófono. Gracias, hermano. Entonces, al ver este aspecto, dice, había un trasfondo judío y griego. Y por otro lado tenemos los saduceos que negaban la resurrección de los muertos. Recuerdan que ellos eran como o día, llamémoslo así, como los escépticos realmente en ese tiempo. Los griegos tenían un temor instintivo a la muerte. Creían en la inmortalidad del alma, pero suponía la total disolución del cuerpo. Recuerdan que ellos decían que, por eso, para la cosmovisión griega, decía que el espíritu era bueno y la carne era pecaminoso. Por lo tanto, ellos no aceptaban que Jesucristo, sobre todo la filosofía agnóstica de los gnósticos en el tiempo temprano, no aceptaban la encarnación de Cristo. Que el Dios del cielo haya tomado un cuerpo humano para nacer, para revelarse a Dios. Entonces, por eso aparecieron muchos libros, por ejemplo, el Evangelio de Juan, refuta esa corriente filosófica. Por eso allí parte Juan, dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Ya recuerdan lo que dice Juan? Entonces, refuta esa doctrina. Pablo, cuando escribe a los colosenses, también allí plasma eso, habla de Cristo el preeminente en todo. Habla que es el creador, pero también es el redentor de la creación. Y también en las cartas de Juan, también refutan también esta corriente filosófica que también estaban entrando a la iglesia. Por lo tanto, el cristianismo temprano tuvo grandes ataques. Por el lado religioso estaban los judaizantes, por el lado de la filosofía estaban esta corriente filosófica que estaban nuestros panos. ¿Ah? Exacto, el dualismo, el dualismo. Y que muchas veces nosotros también como cristianos vivimos el dualismo. Por ejemplo, yo hoy día estoy aquí en el templo, como que esto es más sagrado. Salgo del templo, no, allá está lo secular. Ese es una corriente filosófica. Nosotros tenemos que vivir el cristianismo aquí en el templo, pero también afuera. Porque el templo, dice, Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios habita en mi templo, que es mi cuerpo, mi vida. Donde quiera que voy, Dios va conmigo. Por lo tanto, nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Recuerda cuando Pablo ahí escribe, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio,
Por lo tanto, ellos tenían que impactar con su testimonio. Para Pablo era muy distinto. El cuerpo dice, el cuerpo no es malo, se debe consagrar. Tendremos un cuerpo glorificado. La personalidad de cada hombre y mujer sobrevivirá. Recuerda cuando allí Pablo refutó este tema de que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que somos templo del Espíritu de Dios? Muchas veces lo hemos cantado esa palabra, ese texto. Entonces, aquí fuimos hablando acá en cuanto a esto de la consagración del cuerpo. Muy bien, hoy día vamos a trabajar la primera lectura. Ya voy a pedir que vamos a leer capítulo 15 del verso 1 al 11. Y vamos a responder dos preguntas que están ahí en la pizarra digital, la pizarra digital. El Señor ha resucitado. Así que me gustaría que leyésemos alguien del panel y otro acá una buena lectura del 1 al 11. Capítulo 15. El Señor resucitado. Del 1 al 11, nueva versión internacional. ¿Ya? Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Amén. Gracias, Amén. hermana. Maravillosa lectura, ¿no? Otra lectura más. Ahí de la Reina Valera. Fuerte, bien pronunciado. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo se retenéis las palabras que os he predicado, sois salvo si no creéis en vano. Si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos y a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado para que todos ellos, pero perdón, pero no yo, sino la alegría de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicaremos y así habéis creído. Amén. Muy bien. Gracias. Entonces, interesante cómo el apóstol desarrolla esta tesis fuerte, contundente, convincente, para lo que el cristianismo
obviamente tiene como, digamos, para anunciar. Y hoy día todos nosotros miramos que a veces una vez al año conmemoramos la resurrección del Señor, ¿cierto? Y eso de repente es relativo, en fin de marzo o en abril, ¿cierto? No es algo fijo. Pero si usted observa en su calendario, cualquier calendario, ya sea gregoriano, cualquier cosa, pero ya tenemos cada 7 días está marcado nuestro calendario. Una evidencia del cristianismo. ¿Qué pasó hace más de 2000 años atrás? Alguien resucitó el primer día de la semana. Entonces, ver estas evidencias, tenemos aquí está la riqueza del otro aspecto del querigma, del contenido del Evangelio. En otras palabras, de la obra de Cristo, de la obra de Dios, de que Él fue humillado, pero al tercer día resucitó. Recuerda cuando escribe a los filipenses, dice que Él se humilló hasta lo más bajo, pero Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, hoy día nosotros nos arrodillamos, pero voluntariamente, pero un día todo aquello, dicen, bueno, más adelante vamos a ver que va a colocar todos sus enemigos bajo sus pies, ellos también se van a humillar, pero nosotros lo hacemos por devoción. Pero fíjese cómo el Señor aquí, una vez más, tenemos otro aspecto de la apologética, de dar evidencia de la fe a través de la resurrección de los muertos. Tremendo. Entonces, y aquí Pablo dice, además os declaro, hermano, el evangelio, ahí está, fíjese, el evangelio, el querigma, el evangelio, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Es decir, lo recibimos y perseveramos. ¿Qué más dice? Por lo cual, asimismo, retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos y no creísteis en vano. ¿Ya? Esto ha traído resultados, novedad de vida, cambio, una transformación en nosotros. Y fíjese, si Cristo no hubiese resucitado, dice ahí el argumento paulino, dice, vana sería nuestra prédica, vano sería todo lo que seríamos considerados pobrecito esta gente que hace lo que hace, pero su líder no resucitó, pero el Señor resucitó. La tumba está vacía. Los líderes del mundo hoy día, su tumba allí están, pero la tumba de Cristo está vacía. ¿Ya? Entonces, argumento para refutar a aquellos que tratan de poner en negar o tratan de minimizar nuestra fe. Hoy tenemos argumentos. Dice, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, verso 3, por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Fíjese, aquí no es un pensamiento, sino que estaba todo profetizado, estaba todo profetizado. Ahora, en ese tiempo, cuando Pablo, o en el cristianismo temprano, estaba el Antiguo Testamento, porque todavía el canon en ese tiempo todavía no se cerraba, allá por el año 100 se vino a cerrar, entonces los textos después se fueron escribiendo, pero para la iglesia temprana era el texto del Antiguo Testamento. Pero eso ya venía diciendo allí que el Señor iba a cumplir todo este sacrificio. ¿Recuerda cuando uno lee Isaías 53? Más el herido fue por nuestra rebelión, dice, angustiado y afligido, enmudeció como cordero, fue llevado al matadero. Entonces, todo eso estaba profetizado. Entonces, Pablo aquí argumenta conforme a las escrituras. Después dice en el verso 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la escritura. Entonces la iglesia hoy día y a través de los siglos tiene que predicar desde la escritura, ya no desde la experiencia, no de lo que, sino que desde la palabra de Dios, la fuente inagotable, la inerrante palabra de Dios, la que no cambia. Entonces, y ahí después va a mostrar, y que apareció a Cefa. ¿Quién es Cefa, según la escritura? Pedro, ¿cierto? Y cuando dice Cefa, y después a los 12, a todo el grupo de discípulos, ¿ya? Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, o han muerto, cuando dice esto.
Entonces, observando esto, mire el cambio tremendo que nos muestra aquí el apóstol Pablo. La escritura relata varios milagros, sin embargo, el más grande de todo es la resurrección de nuestro Señor. Entonces, como punto uno, podemos decir el gran significado de la resurrección para los hijos de Dios. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, hermanos. Es el fundamento de nuestra fe. ¿Ya? Ahí, por eso Pablo decía, no se glorió en los milagros que hizo cuando convirtió el agua en vino. No se glorió, sino que se glorió en la cruz de Cristo, porque allí estaba la máxima expresión de amor y de sublime gracia, dando su vida por rescate por toda la humanidad. Los otros son milagros que fueron cosas particulares que sucedió, pero cuando murió, lo hizo por todo. Cuando sanó, sanó a algunos, no sanó a todos. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando viene a perdonar, viene a redimir a toda la humanidad. Bueno, interesante, en los textos más antiguos, la palabra salvación o salud es sinónimo, ¿ya? La sanidad y salvación es sinónimo para los textos más antiguos. Cuando uno lee textos de más antiguos, uno ve que es lo mismo, ¿ya? Para que vayamos haciendo reforzando esta idea. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta, hermanos, hermanas? Sí, tal vez más un comentario que una consulta. Es que yo tenía anotado aquí en mi Biblia los 4 elementos fundamentales del Evangelio y Ya. que murió, que fue sepultado, que resucitó, y en el verso 5 dice que se apareció. Este verso 5 aquí y el verso 7 destaca que el Señor se le apareció a las personas post resurrección. Sí, sí, sí. Pero también, hermana, del querigma, de lo que usted apunta ahí, el 16 también hay un aspecto del querigma. Dice el que no amare al Señor Jesucristo, verso 16, 22. Sea anatema. El Señor viene. Ahí viene la palabra maranata. También el querigma también anuncia de que Él volverá. Amén. Sí. Entonces, fue también, podemos decir, ascendido, la ascensión, y también volverá. ¿Recuerdan allí cuando vemos el texto de Hechos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, volverá con poder y gloria. ¿Ya? Entonces es tremenda lo que demostrado el poder de Dios allí. Entonces vamos respondiendo a las preguntas. ¿Por qué Pablo hace una apología de la resurrección a los corintios? Como dijimos recién, po, porque ellos no creían de los cuerpos sino que no, bueno, ellos creían que, bueno, el que muere, muere el cuerpo, pero que no iba a resucitar. ¿Ya? Los saduceos también no creían en la resurrección, en lo sobrenatural. Pero aquí Pablo habla que más adelante va argumento de que Cristo es la primicia de la resurrección, así como Cristo resucitó, también nosotros también vamos a resucitar. Describa a quienes se le apareció el Cristo resucitado. Mencionemos, a ver, según el texto. A ¿A quién se Cefas, le- A Cefa, a, A 500. a, a 500, a los 12, a Jacob. ¿ya a quién más? Pastor, en otro texto también dice en Juan 20:16, dice que primero se le apareció a María Magdalena. Estuve yo investigando eso. Muy bien, buena mirada, exactamente. Esto es lo que también dice Pablo, que uno mira, hay más textos de evidencia de la resurrección. Sí, por ejemplo, si uno toma los evangelios, ¿cierto? Y si decimos también se le apareció a los caminantes de Maús, ¿recuerdan? También. Ujú. También. Sí, y bueno, si usted observa, mira, gracias
llevarme a eso, miren. Vamos sin perder el texto, miren, solamente van a ir a Mateo 28, versos 16 al 20. Dice que allí los discípulos, cuando el Señor resucita, dice que le ordenó para que vayan a Galilea. Entonces dice que algunos dudaban, otros cuando le vio, dice, le adoraron y algunos dudaban. ¿Ya? Entonces otros obedecen, ¿ya? Otros dudan y otros contemplan al Señor cuando lo ven. Es decir, en la iglesia también podemos ver eso. Hay gente que duda, pero hay gente que adora, contempla constantemente al Dios resucitado. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esa actitud contemplativa de contemplar a Dios por medio de la fe, con los ojos de la fe. Quizás no lo hemos visto, como dice la Escritura, somos bienaventurados que no vieron, pero creyeron. Entonces, estamos en esa categoría de los bienaventurados, ¿ya? Y eso es lo que dice Mateo, habla de la duda, que dudaron los discípulos. Pero si nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 16, dice, y ahí me toma lo que dice la hermana Gladys. Apareció María Magdalena, apareció a los otros discípulos. ¿Te acuerdas que también se le apareció también a Tomás, que no creía? Él dijo, bueno, no cree, voy a creer hasta que coloque mis manos en su costado, donde fue clavado, ¿se acuerdan? Y también ahí tenemos otra mirada de Tomás, pues. Como el refrán dice, ver para creer, pero en la fe todo lo contrario, es creer para ver la gloria de Dios, ¿ya? La lógica es ver para creer, pero en la fe es distinto, creer para ver. Tiene una fe superficial. Exactamente. Y si usted observa el capítulo 16, ¿qué dice Marco, capítulo 16, verso 14? Y finalmente, fíjese, ahí Marco tiene otra mirada, pero Mateo habla de duda, pero acá Marco se va a la más profunda, donde el Señor le dio una orden que tenían que, cuando Él resucitara, los discípulos tenían que esperarlo en Galilea. Y Él le dio esa orden mucho antes que antes de morir, antes le dio esa orden. Allí en el capítulo 26, verso 31 de Mateo, allí estaba la orden que cuando él resucitara, lo esperaran allá en Galilea. ¿Por qué en Galilea? Porque allá era donde hizo milagros, donde multiplicó los panes, hubo mucha sanidad. Y también Galilea también es un lugar cosmopolita, mucha diversidad cultural. En otras palabras, dice que no hizo muchos milagros en Jerusalén por la incredulidad de los judíos. Pero en Galilea uno ve los milagros del Señor. Caminó sobre el mar en el mar de Galilea. Entonces, tenemos todos los hechos portentosos. Pero, ¿saben? Los discípulos se quedaron en el cuarto cerrado por miedo, porque ellos también creían que también lo iban a morir por ello, y por su mente también pasaba de que, ¿qué iba a pasar? Y tomando ese mismo relato de los caminantes de Maús, ellos también iban pensando, oh, esto, pero el Señor se metió en esa conversación, no se dieron cuenta que también iba hablando con ellos. Entonces ellos iban tristes, cabizbajos. Entonces, ¿qué le pasa? Dice. Pero, ¿sabe? Cuando llegaron a tal punto en una casa, cuando vieron que él partió el pan, se dieron cuenta que el que iba hablando con ellos, los caminantes de Maús, era el mismo Cristo resucitado. Entonces, wow, entonces ahí vieron y ahí él desaparece. Entonces, ¿cuántas veces el Señor, el resucitado, camina con su iglesia? Camina con nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta de esta dimensión tremenda que Dios ha hecho por nosotros. Él resucitó, Él vive. Por eso Pablo se gozaba, se alegraba, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la muerte no puede capturarnos allí, sino que sigue esto. Muy bien, gracias. ¿Y qué dice el capítulo 16, verso 14? ¿Cuál es la interpretación que le hace Jesús? Si Mateo habla de duda,
Marcos, ¿qué habla? 16:14. ¿Qué dice eso el texto? ¿Lo leyó nosotros? Ah, De no. reprensión, los reprende por la ¿Ya? falta de fe ¿Ya? y por su obstinación en no creer a los que ya lo habían visto y le habían contado. Ah, wow. Entonces, de una y otra manera, el Señor le mandó diciéndole y no creyeron, hasta que finalmente, dice, fíjese esa palabra, observen ahí esa palabra, finalmente se le apareció Jesús mismo allí en la pieza oscura en Jerusalén y le reprocha su incredulidad. Wow. Entonces, siendo que ellos caminaron con el Señor y ellos no creyeron que Él había resucitado. Creían en las escrituras, pero no tenían amor por Dios, como dice Santiago, hasta los demonios creen. Exactamente, sí. Y tiemblan. Y tiemblan, sí. Sí. Muy bien. ¿Algún comentario más, hermanos? Gracias, hermano Luis. ¿Cómo estamos? La evidencia que exige un veredicto, dijo John McDowell, la resurrección es parte de la mejor argumento para evangelizar y dar a conocer el querigma o las buenas nuevas del Evangelio. Muy bien, vamos avanzando. Otra lectura más, otra porción de lectura. La idea es que participemos, por favor, así. Ya, si Cristo no hubiese resucitado, capítulo 15, del 12 al 28. Amén. Leo, pastor, Por favor, del 12 al 18. al 28, dice ahí en su panel, en el panel. Vayan viendo ahí su pizarra. Leo en el nombre del Señor. Dice, pero si se predica de Cristo, ¿qué resurrección de los muertos? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, a Él, todas las cosas, para que Dios sea en todos. Amén. Amén. Qué linda
lectura donde es tremendo argumento que Pablo hace en este punto, ¿cierto? Una, lo que nosotros debemos alabar al Señor, hermano, constantemente. Y allí el argumento apologético constantemente dice, si Cristo no hubiese resucitado, ¿ya? La resurrección demuestra que la verdad es más fuerte que la falsedad, ¿ya? Es una realidad. Y la verdad es indestructible. Entonces aquí, tremendo argumento. La resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal. Eso es lo que estamos allí viendo. La resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. El cómo amó, aún allí estando, dice, Padre, no, cuando se le pide perdón, sí, le pide, dice, Padre, perdónales porque no saben Amén. lo que hacen, ¿cierto? Entonces, cómo hay el amor frente a ese odio que había. La resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Por eso más adelante dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, Victoria? ¿A quién se refiere con las primicias de los que durmieron? Pregunta, según estos textos. ¿Cómo podemos responder ahí? ¿A qué se refiere las primicias de los que durmieron? Yo creo que Jesucristo fue el primero. Exactamente. Él es la primicia, así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. Recuerda allí cuando Él dice, también cuando Pablo habla de los que un día cuando Él venga, y también aquí toca, dice, a la final trompeta, los muertos resucitarán, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todo Amén. ojo le verá. Letra C. Si no hubiera resurrección, ¿qué pasaría? Aquí hay unas preguntas. Vamos a leer del 29 al 34. ¿Quién podía leer del 29 al 34? Pregunta clave. ¿Por qué había de aceptar una persona los peligros de la vida cristiana si todo acababa en nada? Y la otra pregunta, explique algunos argumentos de Pablo acerca de lo que hubiera sido si no habría resurrección. Entonces vamos a leer para responder estas preguntas, capítulo 15, verso 29 al 34. Otra persona que no ha leído. Verso 29 al 34. 29. ¿Sí? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Amén. Entonces, mirando aquí la pregunta, ¿por qué había de aceptar una persona los peligros de la vida si todo acababa en nada? Pablo, ¿se acuerdan allí de una u otra manera? Porque se acuerda que él dice allí, si no sería todo vano, si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra prédica, vano sería todo, pero porque Él vive, Él es nuestro Dios, vale la pena sufrir por Él, vale la pena pagar un costo, entonces vale la pena. Entonces, eso allí dice que tú también allí, dice, como
si un hombre batalla, dice, en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Entonces, todas estas cosas él lo vivió por la causa del Señor. Él siendo perseguidor. Se recuerda que siendo perseguidor de la iglesia, la gracia de Dios eh, lo alcanzó. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que dice, no soy digno de ser, ni de aún ser llamado apóstol. Hoy día vemos todo esto día en el mundo actual, andan buscando llamarse apóstoles, ¿ya? O profetas. ¿Ya? Y aún el apóstol Pablo ni siquiera le gustaba esto de llamar apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces eso muchas veces uno dice, ¿por qué esta persona es así? Es porque la gracia de distinta manera trabaja en las personas. ¿Ya? Y su gracia que actúa en nosotros. Entonces, ¿cómo explicamos el argumento paulino acerca de lo que si de lo que hubiera sido si no habría resurrección? En vano habría sido nuestra fe. Ya, muy bien. Vana sería la prédica y, Sí, y seríamos considerados dignos, según el verso 19 dice, seríamos ahí solamente, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de de la- conmiseración de todos los hombres. Ay, pobrecito. Oiga, no le funcionó. Pobre gente. Pero no, vale la pena. Entonces, la explicación paulina es tremendo en cómo hace esta apología, tremendo. Y cuando habla de esto, eh, habla de la resurrección, dice, entonces nuestra fe y predicamos sería todo vano. Aún permaneceríamos en nuestros pecados, dice Pablo, verso 17. Los que durmieron en Cristo permanecen sin esperanza, pero porque resucitó, hay fe, hay esperanza. Somos los más infelices de todos los hombres, según los versos 19, los infelices. Pero para nosotros es una felicidad. Cristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. ¿Ya? Vive por los siglos de los siglos. Así que debemos agradecer a Dios en todo. Y la prueba de la resurrección, cada creyente experimenta aún hoy la totalidad de la resurrección. Sabe que Cristo vive en él. Ya, por eso dice, para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En este capítulo ofrece 6 confirmaciones de la resurrección. Mire, primero, Jesús apareció a Cefas, apareció a los 12, a 500 hermanos a la vez, a Santiago, a los apóstoles, al apóstol Pablo. Entonces, tremendo argumento. Es decir, hoy día, por ejemplo, cuando tenemos que argumentar, es eso. Argumentar es para, para el Señor solamente. Argumentamos a un mundo de tanta incredulidad y nosotros allí usamos obviamente la fe, pero también al mostrar la evidencia, también se pone allí bajo una lógica, pero esa lógica aún se sujeta a la fe. Seguimos. Vamos a ver ahora los aspectos físicos y lo espiritual. 35 al 49. ¿Quién no ha leído? Vamos a hacer, Pablo hace una analogía de la semilla, ¿ya? Y hace un cuadro de contraste que arroja luz sobre nuestro futuro. Y aquí donde tenemos más aspectos del querigma y de la predicación. Cómo debemos anunciar el mensaje. Y el fundamento que allí tenemos a través del mismo texto que encontramos. ¿Leo? Por favor.
el 35-49. ¿Sí? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica y no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, de cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay mucho misterio ahí. Sí. Hasta el 49 era, ¿cierto? Sí. Amén. Muy bien, tremendo, ¿no? Aquí hace un cuadro comparativo, llamémoslo así. Pablo aquí está haciendo un paralelismo, lo que se llama en hermenéutica bíblica un paralelo. ¿Sí? Una columna está hablando aquí del cuerpo y está hablando de lo que es lo espiritual y lo físico, ¿ya? La lógica y lo sobrenatural, ¿ya? ¿Estamos bien? Entonces allí parte con el verso 35 diciendo lo siguiente. eh, Habla de esto de la analogía de la semilla, ¿ya? De la semilla. Recuerda que Jesús allí usó, dice, si el grano de trigo no cae, no dará su fruto. Y claro, nosotros tenemos que morir para ganar. Cuando morimos a nuestro ego, ganamos mucho para Dios. Entonces, el Señor también, él como grano de trigo, murió, fue sepultado, pero germinó más discípulos, más seguidores por su muerte. Entonces, explicar la analogía de la semilla es tan claro aquí, Pablo, como lo grafica. Entonces, hace un contraste. Este contraste arroja luz sobre el futuro. Dice, cuerpo presente corruptible, en el futuro será incorruptible. Ya este cuerpo presente es deshonroso, ya necesita desodorante, ¿cierto? El cuerpo a veces genera mal olor, pero en el futuro será glorioso. Se ríe mi hermana Gladys. Eh, el cuerpo presente acá en la tierra, mientras somos débiles, pero en el futuro revelará el poder. El cuerpo presente ahora es material, pero el futuro será espiritual, tal como el Espíritu puede llenarnos perfectamente. Eso es lo que hace la obra de Dios en nosotros. Entonces, todo esto son lo que el Señor ha prometido que va a hacer con nuestra vida. Van a ir terminando. La conquista de la muerte. ¿Cómo conquistamos la muerte? Verso allí siguiente. ¿Por qué necesitamos un cuerpo transformado? Hermana, ¿por qué necesitamos un cuerpo transformado? ¿Ya? Del 50 al 58. Dice la palabra del Señor. Pero allí voy a leer otra versión acá. Dios habla hoy. Fíjense lo que dice Dios habla hoy. De esta manera. Dios habla hoy. Habla hoy Dios. La versión Dios habla hoy. Del verso 50 al verso
al verso 58. Primera Corintios. Primera Corintios, hermana, capítulo 15, verso 50 al 58. Leo en el nombre del Señor. ¿Están siguiendo ahí la lectura, cierto? Ya. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto como corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Amén. Así que Amén, Señor. estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Amén. Eso no debe desanimarnos el servicio al Señor. Las batallas que tenemos que luchar, debemos ahí generar más agarre, arraigarnos más en el Señor, porque Él conquistó todo, todo. Entonces debemos allí decir gracias, Señor, por la victoria de la cruz. Somos más que vencedores. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitamos un cuerpo transformado? La pregunta clave. Porque en el cielo nada va a ser incorruptible. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo sucederá esta transformación? En un abrir y cerrar de ojos. Ni cuenta lo vamos Amén. a dar. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Entonces, tomando ahí, ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Entonces, la victoria viene de Él. Damos gracias a Dios porque todo es iniciativa de Dios. Amén. Y para terminar terminamos con el capítulo 16. Vamos rápido. Consejo práctico. Hermana Andrea, ¿está por ahí, hermana Andrea? ¿Mi asistente, hermana Andrea? Sí, pastor, estoy por aquí. Pido disculpas por haber llegado tarde, pero estaba en otra cosita. Ya, Leo ya, el 16. vamos a hacer lectura ahí por parte. Voy a pedir a mi hermana lea el capítulo 16, la ofrenda de los santos, Ya. hasta el verso 12. 12. Ya. 12. Ok, ya, ¿Sí? pastor. Dice así: la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podré ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo.
Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Muy bien. Vamos a ir por partes, ¿cierto? Vamos a responder unas preguntas ahí. ¿De qué se trata la colecta o la ofrenda de Pablo? Interesante cómo Pablo aborda el tema de levantar recursos dentro del pueblo de Dios. Bueno, hace 2 domingos atrás, yo hablaba de que Pablo decía que no debía ser gravoso en esto. A veces muchas comunidades se habla constantemente y claro, tenemos que abordarlo, pero tenemos distintos momentos donde podemos abordarlo. A través de la enseñanza, de la predicación, por supuesto, pero también cuando se integran nuevos miembros a la iglesia o cuando se llegan también nuevos miembros a ser parte de la comunidad de fe o también en el discipulado, los primeros pasos. Entonces Pablo no le quita este tema, sino que también lo aborda con tanta sabiduría. Y dice, en cuanto a la ofrenda, dice, porque había necesidad de allí en los hermanos de Jerusalén, él motiva a la iglesia a ofrendar para ir en ayuda de los hermanos. Así que interesante esta sabiduría que aplica Pablo en cuanto a la ofrenda. Fíjese, como dice, haced vosotros también de manera que ordené en la iglesia de Galacia. Él dio pauta de cómo hacer esto. Dice cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo, ¿cierto? Entonces, cada primer día de la semana dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, las ofrendas son voluntarias, pero también donde se motiva y quienes nosotros también hemos comprendido el Evangelio, vamos a responder a apoyar a nuestros hermanos. Dice, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando vaya, llegue, dice, a quienes hubiere designado por la carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, Pablo todo usaba en el sentido de la transparencia, el buen uso de los recursos para ir en ayuda de los hermanos y cómo también le daba seriedad en este aspecto. Hoy como iglesia también estamos llamados a contribuir en el reino de distintas maneras, a través de las ofrendas, diezmos, de tal manera que son parte elemental en el avance de la obra. Son la forma que tiene la comunidad de fe. Y si fuere propio, dice, que yo también vaya, irán conmigo. Eso es lo en cuanto a la ofrenda. Después habla planes que Pablo tiene allí de visitar, seguir visitando las iglesias. No olvidar que Pablo tenía como apóstol, tenía 3 áreas importantes en su labor pastoral. ¿Cuáles eran? En primer lugar, mandándole cartas. ¿Lo hacía? Sí, mandaba cartas a la iglesia. Lo segundo, oraba por ellas, por las iglesias. Y tercero, les visitaba. Y cuando no podía visitarle, el equipo que formaban parte de él, sus líderes y colaboradores, hacían la tarea. Es como decir hoy día, los diáconos ayudan al pastor. El pastor no puede estar en todas, pero sí allí tienen que venir un grupo de líderes, colaboradores, diáconos, líderes que están allí dispuestos a colaborar en las áreas, ya sea de atender las mesas, en la parte operativa, pero el pastor tiene que ver allí lo importante de estar siempre llevando el consejo de Dios, estudiando, planificando, transmitiendo la visión a los colaboradores y líderes de la iglesia. Entonces Pablo tiene planes. ¿Cuál es el plan número 1? Dice, de ir a vosotros. Dice, pasando por Macedonia, tengo que pasar por allí. Y habla de este deseo de ver a los hermanos, de estar con ellos y aún pasar ese invierno. Dice, y no quiero ahora
dice, porque no quiero verlo ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Mira, interesante esto. Muchas veces nosotros hacemos planes así nomás, pero tenemos que decir, si el Señor lo permite, haremos esto o haremos lo otro. Pero es interesante También. aquí cómo Pablo, sus planes estaban tan sintonizados con el Señor para llevar a cabo la tarea ministerial de seguir llevando el reino de Dios a todas partes. El verso 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Es decir, esperar la fiesta allí en Éfeso. Recuerdan que él estuvo un buen tiempo también pastoreando Éfeso, donde allí plasmó tremendas doctrinas. Y recuerdan cuando él se despide allí en el capítulo 20 de Hechos, dice que él, él se despide de los hermanos y pasa lo siguiente, que allí todos lloraron porque ya no lo iban a ver más. ¿Recuerdan? Mm. Y ahí le advierte que vendrían tiempos peligrosos, que aún desde las mismas comunidades iban a aparecer lobos rapaces, que no iban a tener piedad contra los hermanos de la iglesia. Por eso dice, les exhorta allí a los líderes a que cuiden, velen por el cuidado del rebaño del Señor, porque vendrán tiempos peligrosos. Y sucedió después, pues. Después uno se da cuenta de que cuando lee Apocalipsis, Éfeso había perdido el primer amor, había perdido la pasión por el Señor. Entonces, es interesante observar todos estos relatos, esta información. Verso 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Muchos son los adversarios. Es decir, mientras más el Señor abre puerta, más se levantan los adversarios, más tenemos problemas. Si nosotros nos conformamos, no estamos allí por la causa, difícil que tengamos roces con la gente. Aún con el liderazgo también vamos a tener. Entonces, Pablo aquí dice, claro, se levantaron contra él los adversarios. Si llega Timoteo, dice, mirad, verso 10, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Es decir, era ¿cómo se llama? Dos personas, 2 gotas de agua. 2 gotas de agua, 2 gotas de agua. Es decir, Timoteo era su reflejo, era su pastor de confianza, ¿ya? Interesante, dice. Por tanto, nadie tenga en poco, sino encaminadlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Esto es importante, hermanos, el estímulo de la consideración, el uno al otro, importante. Pero aquí quiero detenerme en el verso 12, acerca del hermano Apolo. Mire cómo aquí Pablo habla, dice, mucho le rogué que fuese a vosotros, a donde los corintios, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir. ¿Por qué no tuvo voluntad de ir? A ver, ¿alguien podía decir algo? Mirando las lecciones más atrás, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué no quiso ir? También. ¿Incredulidad? Es que dicen por ahí algunos biblistas que como la iglesia se polarizaba en seguir Pablo, Apolo, a Cefa, no quería provocar este asunto porque los hermanos otra vez podían caer en lo mismo otra vez de inclinarse a hombres. Ya, entonces recuerden que Pablo también lo considera y dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, cuando Pablo ahí aborda los primeros capítulos de la división en la iglesia en Corintio, él confronta de que ellos estaban siguiendo a Apolo, a Pablo, a Cefa. Entonces, él aquí, muy probablemente él en su reflexión quiso esperar. Entonces, Pablo hace una mención y dice, pero irá cuando tenga oportunidad, le agrega eso. ¿Ah? Exactamente, no es avasallador, todo lo contrario, es como parte de sus colaboradores.
Muy bien. Saludos finales. ¿Cómo termina los saludos finales? Velad, está firme en la fe, dice. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juntéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, Fortunato y de Acaico, que ellos han suplicado vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Ya? Yo, Pablo, os escribo esta salutación con mi propia mano. El, el que no amare al Señor, Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén. Y ahí en el verso 22 dice, el Señor viene, Maranata. Maranata, el Señor viene. El Señor viene, Maranata. Entonces la palabra Maranata tenía varias aseveraciones. Por ejemplo, a los que están comprometidos, más fervor nos daba para seguir predicando el Evangelio. A los que estaban allí como bajando la intensidad, permitía a otra replantearse y reflexionar, a tomar el querigma, a tomar este contenido del Evangelio y seguir predicando. Así que esto en cuanto a el capítulo 16. ¿Qué podemos concluir? Decimos lo siguiente: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. ¿Qué más podemos decir? Como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con cuerpo transformado, en un abrir y cerrar de ojos. Ya, a la final trompeta. Debemos tomar conciencia de la realidad eterna, hermanas, iglesia, en donde sembramos y cumplimos nuestra misión. Por eso no debemos callar, debemos seguir predicando. Cristo resucitó, primicia de los que durmieron, y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Seguimos predicando al Señor. Fíjense, la misión no ha parado. Seguimos anunciando a Cristo. Y el examen a desarrollar. Número 1. Cristo se presentó resucitado a más de 500 personas. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Ujú. Número 2. Aquí Jacob o Santiago es el hermano del Señor. Verdadero, muy bien. Sí, Escucha lejos, pastor. ellos vinieron a creer después que el Señor resucitó. Cuando eran jóvenes, antes eran su enemigo. Número 3. Los judíos no creían en la resurrección, pero los griegos sí. Falso, ¿cierto? Es todo lo contrario. Número 4. Si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos predicando igual la palabra, porque un día todos resucitaremos junto con Cristo. Falso. Falso, ¿cierto? Falso. Número 5. Maranata significa Cristo viene. Verdadero. ¿En qué origen es esto, Maranata? Arameo. Muy bien. Arameo, muy bien. Arameo, no se olviden. No, no dice Maranata, es Manhattan. Por eso es falso. Pues eso es falso. Falso. No había dado cuenta.
La lectura es en Manhattan, hermana, Manhattan, no Manhattan. Y eso que estoy con lente, ¿eh? Nótese. Está mal, está mal. En Manhattan. Y en Manhattan. Está falsa Manhattan entonces. es falso, pues, hermano. Ah, Sí, Manhattan. Ya. Manhattan. Y eso que estamos con lente, hermana Claudia. Sí. No veo bien porque Manhattan, está con el celular. Manhattan es un lugar. Es un lugar. Sí, Sí, Número 6. El cuerpo transformado tendrá características similares al de Cristo resucitado. Verdadero. Verdadero. verdadero que el cuerpo transformado. Sí. Amén. Número 7. Pablo estaba juntando unas colectas para los hermanos pobres en Jerusalén, pero eran ni diezmo ni ofrenda regulares. verdadero. Verdadero, ¿cierto? Sí. Número 8. Estamos esperando el día del rapto, cuando todos los creyentes de todos los tiempos seremos transformados. Así es. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Verdadero o Amén. falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pastor, lo Verdadero. que pasa es que yo no puedo ver bien porque estoy por el celular y se ve tan chiquitita la... A ver, ahora sí, la agrandé. Estamos esperando el día de rapto cuando todos los creyentes... Ah, sí, verdadero. Verdadero, muy bien. Bueno, yo le mandé Amén. material ahí, pues. Ahí está la... Muy bien, vamos a terminar leyendo este texto clave. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Otra vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, De los muertos, primicia primicia de de los los que que durmieron es es hecho. 1 Corintios 15, 20. Hermano Héctor, despídanos con la oración final. Amén. Amado Padre, gracias en esta noche que estamos, Dios mío, escuchando tu palabra, aprendiendo más de ti, Señor. Bendito, gracias por todo, Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor, que muchas palabras, no, o sea, muchas cosas no hemos, no hemos tenido, Dios mío, en conocimiento y ahora podemos aprender más de tu palabra, Señor. Amén. Gracias por todo, Jesús. Bendiga a mi hermano presente, cada uno de ellos, a sus familias y a todos nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. La próxima semana, con la ayuda del Señor, ya comenzamos la segunda carta de los Corintios, ¿ya? Así que se viene bueno, porque ahí vamos a tener más argumentos del sufrimiento de las personas, del sufrimiento, lo que Pablo vivió, y vamos a entender mucho más, porque a veces nosotros preguntamos por qué. ¿Cuántos de ustedes preguntan por qué de las cosas? Pero aquí vamos a entender ya el para qué. Así que invite a otros a participar. Envíele los links, ¿ya? ¿Qué capítulo de Corintios vamos a leer? No, pues vamos a tener la segunda carta de la otra. El capítulo 1. Sí, el capítulo 1, sí. Capítulo 1 la próxima semana. Veremos el argumento, todo lo que es apologética. Netamente, bueno, todo el libro, esto lo que hoy día también tiene relacionado a la apologética. Argumentar donde hay consistencia en el argumento, ¿ya? No es una suposición, no es una idea nuestra, sino que desde la escritura nosotros argumentamos ante las distintas corrientes que se levantan para, de una u otra manera, así como en el cristianismo temprano, estuvo los judaizantes por el lado religioso, por el lado filosófico estaban los griegos. Hoy día también tenemos también otras corrientes que hoy día también se levantan y cómo podemos tener argumentos consistentes desde la escritura, hablarle a la gente. Así que el Señor les bendiga, pues. Un gran abrazo. Amén. Amén. ¿Alguna despida ahí? Despídanse. Bendiciones para Buenas todos. noches, bendiciones. Igual, igual para ustedes. Bendiciones, bendiciones. Chau, Que se les bendiga. chau. Que se les bendiga. Un gran abrazo. Amén. Chao, hermana. Amén. Ya. Bendiciones. Y el capítulo 9 del otro libro que estamos leyendo también. Así que necesito su participación. Mientras más participan, Amén. aprendemos. Ya, pastor. Ah. Bendiciones.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se corta esto? No encuentro el control. No encuentro el icono. No, pero Ahí está. ahí sí. Ahí sí. A ver. ¿De lado? Sí, yo lo veo. Ya, vamos.